Son las 7 de la mañana con 34 minutos y vamos al diálogo saludando al señor doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por estar aquí en OMC Noticias. Orlando Murillo lo saluda. Mi estimado Orlando, buen día, un abrazo a la distancia y un saludo a nuestra audiencia. ¿Cómo analiza usted la situación que vive el país desde la perspectiva de esta guerra interna que le abrió a través del decreto 111 el presidente de la República a 22 grupos narcoterroristas? ¿Estamos alcanzando el objetivo de la paz? Creo que hay en este momento sí una percepción de mayor seguridad por parte de los ecuatorianos. No obstante, la falta de cifras, de datos, de información certera que nos permita a nosotros mismos revisar lo que está sucediendo, nos genera dudas a varios sectores del país. Creo que más allá de esa percepción, en la capital, por ejemplo, para varios de nosotros, para el ciudadano común, es indiscutible la poca o nula presencia de personal militar controlando ciertas zonas o haciendo requisas o haciendo investigaciones y, no sé, careos a la ciudadanía, ¿no? Incluso controles que se estaban llevando a cabo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y medidas de seguridad que se habían implementado ya no están vigentes. En ese sentido, creo que lo más importante sería conocer datos integrales antes de simplemente dejarnos llevar por opiniones o cifras que entregan los funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. Hasta los últimos datos, que probablemente son los mismos, Orlando, a los que tú accediste, que han sido manifestados, no entregados oficialmente por las autoridades. La captura de miembros de grupos terroristas aún se contaba en los cientos y en los cientos bajos. Se decía que incluso desde el sector justicia, varios fiscales preferían no actuar, varios jueces se abstenían de mantener las prisiones preventivas y las personas recuperaban la libertad. Si hablamos de cientos de detenidos respecto de decenas de miles, creo que el impacto de la acción de estas semanas ha sido mínimo, ¿no? Esperemos que en función de lo que está sucediendo en estos días, la acción y la efectividad de las acciones mejore. El razonamiento cae justamente para la siguiente pregunta, doctor Alarcón Salvador, porque las bandas narcoterroristas, narcopolíticas que se asentaron aquí en el país desde el 2007 a esta parte, creen que van a abandonar el territorio ecuatoriano donde han sembrado sus reales y donde solamente lo que se capturó en Vinces, esas 22 toneladas de droga, que suman más de 1.100 millones de dólares, que casi es el presupuesto anual de la policía, un poco más el presupuesto de las Fuerzas Armadas, van a irse así con facilidad de este país que le ha dado todo, casas, droga y todo lo negativo que ha significado aquí al Ecuador? Y que les ha seguido dando todo, Orlando, porque no se trata solo de acá tener los bienes, sino de entender por qué se los tiene en Ecuador. No se trata de acá operar o seguir operando, se trata de entender por qué se lo hace. Y en ese sentido, Ecuador no solo que tiene una ubicación geográfica privilegiada para poder continuar con este tipo de acciones, sino que también tenemos otras condiciones que países de la región no entregan, particularmente el contar con el dólar como moneda de curso corriente, lo cual facilita las acciones delictivas vinculadas al lavado de activos. No se diga cuando hay débiles controles por parte de las instituciones. Creer que porque sale el ejército a hacer un par de acciones o porque se detiene a un par de cabecillas de los grupos terroristas se ha ganado ya una guerra es iluso, por decirlo menos, y creo que, como se ha dicho siempre, esto y estas acciones debería responder a una cuestión mucho más amplia, a una estrategia general, a un plan, a un programa en específico, antes de ser acciones dispersas que simplemente nos generen esta percepción, pero que con el pasar de los días empiece a demostrar lo contrario. ¿Qué pasó ayer,
Orlando, no asesinaron al estilo sicariato a una concejala en Naranjal, no está Guayas dentro de las zonas de alto riesgo, con fuertes controles, que el estado de excepción y que los militares en la calle. Ahí estamos viendo nosotros que lamentablemente las cuestiones están empezando a generar dudas en varios sectores del país. El ministro de Defensa, el señor Lofredo, ha dicho que han desarrollado 75.300 operativos y 110 operaciones contra grupos terroristas. Si bien es cierto, nos dan cuenta que han detenido alrededor de 6.000 delincuentes y algo así como 300 supuestos cabecillas de estas bandas terroristas, pero ¿dónde están? ¿En qué cárcel se encuentran? ¿Qué jueces están iniciando actividades legales contra ellos? Lo que sabemos es que, por ejemplo, los que ingresaron a TC Televisión los dejaron en libertad. A un hijo de uno de los vándalos estos también se los soltó. Los resultados van mucho más allá de declaraciones en ruedas de prensa. Los resultados necesitan verse y sentirse. Mira que incluso Orlando, es que va de nuevo, es que esto es de Ripley. Se hace una intervención a las cárceles ya con todo el equipamiento militar y con todo lo que significa estar en estado de excepción y en estado de guerra interna. Y se incautan un montón de temas, ¿no? Municiones, armas, artículos de lujo para los que han estado viviendo en situación privilegiada dentro de los centros de rehabilitación social. Se vuelve a llevar a cabo la acción menos de una semana después y la requisa arroja resultados peores. ¿Qué está pasando con los centros de rehabilitación social? ¿Cómo puede ser posible que en una cárcel, ya no disfracemos más del nombre, haya estructura, infraestructura, que no conste en los planos originales, que se haya construido dentro de un centro de rehabilitación social en control del Estado, suites, que se alquilen a las personas detenidas, a los presos, para que puedan estar en mejores condiciones, a manera de hotel? Probablemente hasta habrán tenido servicio de comida al cuarto, les habrán tendido las camas y les habrán tratado, pues no sé, como que estuvieran de vacaciones. Cada vez se entiende más que cuando se detenía a uno de estos cabecillas, entraba a la cárcel pues con una sonrisa de oreja a oreja, entendiendo que no se trataba más de un periodo vacacional, considerando que incluso abrían la puerta y se podían ir en cualquier momento, ¿no? Se siguen riendo en nuestra cara y yo creo que precisamente hay que estar muy atentos a estos asuntos, porque sobre la base de esta guerra interna y sus supuestos resultados es que estamos, diría yo, a horas de que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo y nos vuelvan a sacar dinero con el pretexto de los impuestos y del incremento del IVA particularmente para financiar una guerra que hasta el momento, desde mi punto de vista, está arrojando resultados menores. Esto de intervenir las cárceles de alguna forma es desbaratar también estos centros que no eran cárceles para los delincuentes, bueno, eran cuarteles donde armaban todas sus fechorías para aplicarlas luego y donde daban instrucciones para sus seguidores. Pero se han sacado y desconectado cables de internet, por ejemplo, se ha desconectado muchas de estas infraestructuras tecnológicas que tenían las cárceles. Ahí cabe dos preguntas. ¿Quiénes permitieron aquello? ¿Desde cuándo están allí? Y lo otro es si se va a mantener esa ruptura que el ejército, las Fuerzas Armadas, está haciendo toda esta infraestructura tecnológica de la cual se aprovechaban estos delincuentes para organizar el tráfico, las muertes, los asesinatos, las extorsiones que provocaban. Y es impresentable eso, mi estimado Orlando, porque como digo, alguien tiene que estar detrás. No es que el día de mañana viene una empresa de servicios de internet, golpea la puerta de la cárcel de La Tacunga y dice, disculpe, me pidieron que instale el servicio, pase, siga, instale lo que le dé la gana, ¿no? Y tampoco es de que viene, golpea a un arquitecto y les dice, disculpe, me han pedido construir aquí una suite de lujo y meter este jacuzzi y trabajar con estos muebles y meter estos materiales, pase, claro que sí. ¿Qué está pasando en los centros de rehabilitación social? ¿Qué se está haciendo? No se trata en este momento de decir, no, vamos a construir unas cárceles de lujo, unas cárceles al estilo de las del Salvador. No se trata de eso.
Se trata de primero entender por qué estamos donde estamos antes de volver a perpetuar el error, antes de volver a abrir las puertas de par en par a que las malas prácticas se repitan. Eso es irresponsable. De nuevo, yo sí tengo serias dudas y mientras el gobierno nacional no presente información y datos completos que puedan además ser escrutables por la ciudadanía, estamos simplemente viviendo una ficción o una percepción de seguridad o de mejora en la seguridad que no sabemos cómo termina en las próximas semanas. Lo pongo en otro escenario, el de la Asamblea Nacional. No le va a consultar el bochornoso incidente que provocó la asambleísta Palacios, sino más bien si fue un tongo lo que se provocó con la no aprobación del proyecto de ley que elevaba al 15% el IVA. Creo que hay que estar atentos, Orlando, de lo que puede suceder en los próximos días. Se ha echado mano del discurso de la seguridad para meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Inicialmente, tú debes haber escuchado que se decía que el aumento del IVA estaba destinado a financiar esta guerra interna que necesitaba recursos y demás, cuando después se terminó reconociendo que el aumento del IVA parcialmente iba a ayudar a lo de la seguridad, porque lo que se necesitaba es tapar el hueco fiscal producto de la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores y del gobierno actual, que se niegan a llevar a cabo medidas que permitan alcanzar la eficiencia del Estado. Cuando hace falta plata de ese ente superior que se cree todopoderoso, mete la mano al bolsillo de la gente y se carga todo sin ni siquiera pensar en cómo se lo devolverá en servicios o en buenas acciones burocráticas. ¿Qué viene? Qué incierto es el panorama legislativo cuando un proyecto económico urgente puede entrar por el Ministerio de la Ley. ¿Puede la Asamblea lograr los votos y ratificarse en lo aprobado hace unas horas? ¿O puede simplemente allanarse con votación a lo dispuesto por el Ejecutivo? Lo único cierto en medio de esto, y varios analistas coincidimos en el tema, es que el trámite específico de este proyecto de ley de urgencia en materia económica ha incurrido ya en al menos 2 inconstitucionalidades. La primera, que la Asamblea Nacional no está facultada bajo ninguna forma de introducir tributos, poner en vigencia tributos, porque esta es una facultad privativa del presidente de la República. Y lo segundo, que el presidente, por la vía de la objeción parcial, no puede introducir temas que no constan en lo aprobado por la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea no introdujo en la norma aprobada el aumento del IVA, mal haría Daniel Noboa en introducir este aumento, más aún con esa enorme subjetividad de poder directamente, sin pasar por la Asamblea, determinar el valor del impuesto al valor agregado, valga la redundancia. Y tendrá que intervenir pues entonces la Corte Constitucional y veremos en qué termina esta acción, que definitivamente es una jugada política. Constitucionalmente el presidente puede objetar lo aprobado o no por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Para que ésta lo vuelva a revisar, como en efecto esto lo va a hacer el día de mañana, el tema del IVA. Pero ¿en qué se basa el presidente para decir que si eleva al 15% en cualquier momento, dependiendo de lo que le informe el Ministerio de Finanzas, no tendrá que pasar por la Asamblea? Eso no me quedó claro en el veto parcial. Porque eso es inconstitucional de entrada, mi estimado Orlando, porque no se puede por la vía, independientemente de la vía, más bien dicho, puede ser el proyecto original, puede ser lo que sea, facultar al presidente de la República a que sin acto legislativo pueda subir o bajar impuestos. Ese problema ya se vio a propósito del impuesto de salida de divisas. La Corte Constitucional intervino. Y en este caso lo que se está diciendo es que además con un informe de una dependencia de la cual el Ejecutivo es juez y parte, se puede por un simple acto, un decreto ejecutivo, subir el IVA entre el 13 y el 15%. O sea, incluso es de engañarnos decir que se sube permanentemente el IVA al 13%, pero que el Ejecutivo, si quiere, puede ponerlo al 15%. Una vez póngalo al 15%. No nos engañemos más. Dejemos de reírnos en la cara de los ecuatorianos. Afortunadamente creo que el país, más allá de este tema de necesitar recursos para luchar en la guerra interna, comprende
que no se le puede meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos. O sea, ese tema de las protestas a favor del aumento del IVA alrededor de la Asamblea Nacional, para después de enterarnos que han estado pagando y pasando lista y haciéndoles firmar listados, es caer en las mismas malas prácticas de gobiernos anteriores. La situación económica crítica no lo es solo para el Estado, es para la ciudadanía. Y aunque nos digan que los productos de primera necesidad están exentos del pago del IVA, tantos otros productos y servicios que utilizamos todos los días están gravados con impuesto al valor agregado. Y nos va a afectar el aumento de 3 puntos indiscutiblemente. Y que no se diga que después del servicio de rentas internas va a recaudar menos. Ya vimos lo que sucedió cuando subieron el IVA a propósito del terremoto de 2016. Incluso en este momento hay que preguntarnos qué va a pasar en un país en el que la corrupción aún campea. Más recursos para los corruptos, más recursos para los sobreprecios. Yo creo que hay que actuar con un sentido de responsabilidad integral, no simplemente subir impuestos para acciones que se requieran de manera urgente. Y para concluir, el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué se oponen algunos sectores en la Asamblea como Revolución Ciudadana? Porque es políticamente rentable, Orlando, porque ya se vio en encuestas que la mayoría del país se opone al aumento del IVA y por lo tanto en este momento hay gente que dice, mira, ¿quiénes son los únicos que defienden que no se suba impuestos? Y van a buscar ahí, pescar a río revuelto, votos de cara a lo que serán las elecciones de 2025. Yo creo que simplemente en este caso hay una acción político-electoral, hay un interés político-electoral y veremos pues en qué termina la historia. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por sus opiniones y responder a nuestras inquietudes aquí en OMC Noticias. Buen día y feliz fin de semana. Muchas gracias, Orlando, un gran abrazo para ti y claro, aunque todavía estamos jueves, me adelanto a decir también buen fin de semana y buen feriado de carnaval. Pase bien, son las 7:51. Gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por el diálogo aquí en OMC Noticias.